Con frecuencia se afirma que la prostitución experimentó un periodo de gracia durante la Segunda Guerra Mundial, aunque esa descripción no alcanza para describir la variedad de experiencias e historias vividas por las meretrices durante la contienda. Los libros de historia suelen ignorar el rol de los ciudadanos, y mucho más si se trata de mujeres marginadas por su modo de vida, incluso si éstas fueron claves para derrotar al Tercer Reich. Es por eso que en este video queremos analizar la prostitución durante la Segunda Guerra Mundial de una manera distinta, poniendo el foco en historias increíbles como la espía británica que hizo del sexo un arma biológica, o los infames prostíbulos que funcionaron dentro de los campos de concentración europeos y las ciudades asiáticas ocupadas por Japón. Desnudez y dolor, muerte y venganza. Todo confluye en esta impactante entrega de Historia Militar. La prostitución continúa siendo un tema tabú que divide opiniones incluso en el presente. Pero ¿te imaginas emplear el trabajo más antiguo de la historia como arma de resistencia ante el nazismo? Eso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una de las espías más importantes de Winston Churchill decidió emplear el sexo como una forma de retaliación frente a las tropas alemanas que habían sembrado tanta muerte en Europa. Ella es Virginia Hall, una joven estadounidense que nació en el año 1906 y que gracias a su impresionante tenacidad e intelecto logró ingresar a la Escuela Radcliffe, la famosa facultad para mujeres de Harvard, además de conseguir un posgrado en la Universidad Americana de Washington, D.C. Desde joven tuvo una vocación de servicio, por lo que intentó ingresar al Servicio de Inteligencia estadounidense, el cual se enfocaba en recolectar información de la brutal guerra que ocurría en Europa. Desgraciadamente fue rechazada por tener una pierna ortopédica producto de un accidente de cacería durante uno de sus tantos viajes. En este, la escopeta se le escapó de las manos y se disparó sola sobre su pie izquierdo. Cuando llegó al hospital, la gangrena se había extendido tanto que los médicos solo pudieron cortarle la extremidad por debajo de la rodilla y sustituirla por una pata de palo. El rechazo constante por su pierna ortopédica no desanimó a Virginia Hall, quien se puso en contacto con la Embajada del Reino Unido para postularse en las filas de la inteligencia británica. Así fue como se transformó en espía del DOE, o Dirección de Operaciones Especiales. El propósito de dicho organismo era realizar espionaje, sabotaje y reconocimiento en la Europa ocupada por el Eje. Hall fue una agente pionera de la DOE, llegando a territorio francés en agosto de 1941, siendo la primera oficial femenina en establecerse allí. Una vez oculta, armó la red Heckler en Lyon, la cual le permitió el movimiento de soldados de la resistencia, dinero, armas y suministros. Fue durante esta etapa que se ganó la fama de ser la mujer más peligrosa de Europa y una de las personas más buscadas tanto por la Gestapo como por el mismísimo jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien ofreció una jugosa recompensa por cualquier información que culminara en la aprehensión de Hall. No solo eso, sino que Virginia también logró escabullirse de los servicios secretos germanos y sabotear trenes. Nada mal para una chica universitaria rechazada por tener una pierna de madera. Si bien Virginia Hall operó a lo largo y ancho de Europa, son sus años franceses los que nos interesan, ya que fue allí donde conformó uno de los grupos de resistencia más increíbles de toda la Segunda Guerra Mundial. A sus 37 años, decidió atacar a los alemanes en los establecimientos que más visitaban, los burdeles franceses. Lo hizo de varias formas. En primer lugar, convenció a muchas de las camareras para que introdujeran heroína en las copas de los invasores. Su finalidad era que se convirtieran en adictos y que cuando estuvieran en primera línea padecieran un severo síndrome de abstinencia que les impidiera combatir con normalidad. Toda una adelantada en materia de guerra biológica. Pero sus atentados sexuales no se limitaban a la intoxicación. La segunda parte de su plan se hizo realidad gracias a la colaboración de las prostitutas francesas y del doctor Jean Rousset, un ginecólogo encargado de certificar a las mujeres de los burdeles. Su firma cercioraba a los soldados alemanes de que las muchachas no padecían enfermedades de transmisión sexual.
Virginia Hall convenció al doctor de que certificara como sanas a mujeres que padecían de sífilis y gonorrea, para así infectar a los soldados cuando asistieran a los burdeles. Esto dio lugar a epidemias severas que incapacitaron para combatir a miles de alemanes que tuvieron que ser enviados a destacamentos para hacer reposo y recibir atención médica. A su vez, Hall y Rousset organizaron una clínica para ayudar a los miembros de la resistencia que fueron heridos en combate. La impresionante labor de Hall continuó hasta noviembre de 1942, cuando tuvo que huir de Francia para evitar ser capturada por los alemanes luego de que otro espía revelara su paradero. Hall continuó operando en secreto por toda Europa hasta que en 1944 regresó a París bajo el nombre falso de Marcel Montagne. Una vez culminada la guerra, fue colaboradora de la inteligencia estadounidense. Nada mejor que demostrarles lo equivocados que estuvieron cuando la rechazaron. Hasta el día de hoy, los métodos de guerra sexual de las prostitutas francesas continúan siendo un hito único en la historia bélica. No obstante, lo increíble es que al terminar la guerra, el infierno continuó para muchas de esas mujeres francesas. Lo que estás viendo no es un infame castigo nazi, ni son fotografías tomadas en el corazón de un campo de concentración. Se trata de hombres franceses torturando a mujeres francesas una vez que concluyó el conflicto. Como si se tratase de una cacería de brujas, las mujeres que se prostituyeron con alemanes fueron perseguidas y golpeadas por muchedumbres alrededor de todo el país. Sus propios compatriotas las vieron como traidoras, pese a tratarse de víctimas del mismo proceso histórico. A la mayoría se les rapó la cabeza por completo, recibiendo el nombre de femmes tendues o mujeres rapadas, para luego ser paseadas por las ciudades en camiones abiertos. Era un espectáculo repugnante. Muchos hombres eligieron canalizar el odio que acumularon durante la guerra en el castigo de quienes suponían habían ayudado al Tercer Reich. A las mujeres menos afortunadas se les pintaron esvásticas con alquitrán en la cara, y algunas incluso fallecieron como producto de brutales golpizas propinadas por multitudes enfurecidas. Luego del castigo, todas estas mujeres se convirtieron en parias sociales, especialmente aquellas que habían tenido el infortunio de resultar embarazadas, pues sus niños también recibieron el odio de sus compatriotas y fueron llamados los cabezas de boche, una expresión despectiva que hace referencia a los alemanes. Al igual que la mítica espía estadounidense, los alemanes entendían que controlar la prostitución era un eslabón fundamental para dominar las mentes y espíritus de sus soldados, pero también de las personas a las cuales pretendían conquistar. En los papeles, Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista tenían una postura severa contra las prostitutas, a quienes consideraban elementos antisociales que debían ser eliminados en los campos de concentración. Sin embargo, simultáneamente, el Tercer Reich fue pionero en el desarrollo de un sistema de burdeles en los territorios ocupados, un método que por un lado buscaba evitar las conductas violentas y la homosexualidad entre sus soldados, y por otro humillar a las poblaciones locales raptando a hijas, hermanas y madres para la esclavitud sexual. A lo largo y ancho de los territorios ocupados se pusieron en funcionamiento establecimientos donde los soldados germanos podían tener relaciones sexuales de manera forzada con las mujeres allí esclavizadas. Por lo general, los burdeles militares operaban en antiguas casonas, edificios o incluso en prostíbulos que pasaron a ser manejados por los oficiales de las SS. En la ciudad francesa de Brest, llegaron a instalar el prostíbulo en una sinagoga, dejando una de las fotos más increíbles de la época. Bajo la estrella de David pueden leerse los horarios y costos de la atención sexual a soldados alemanes. Estos crímenes de guerra no fueron ni un secreto ni mucho menos, incluso en plena contienda se denunció esta actividad. El gobierno polaco en el exilio emitió un documento el 3 de mayo de 1941, en el cual se describían los secuestros masivos y las redadas con el objetivo de capturar mujeres jóvenes para la esclavitud sexual en los prostíbulos germanos. Para el Tercer Reich podía ser una degeneración moral, pero los oficiales de todos los rangos hacían uso de estos servicios. Como siempre, es inútil buscar lógica o consistencia en los razonamientos del nazismo. Algo que es poco recordado, o por lo menos un tanto menos discutido que los burdeles citadinos, es el funcionamiento de prostíbulos dentro de los campos de concentración.
Se los conocía como Laga Bordel y fueron creados para incentivar la colaboración de los prisioneros. Sin embargo, este morboso servicio fue principalmente aprovechado por los capos. Esas personas vivían una vida un tanto menos dura que el resto. La gran masa de reos no tenían siquiera la energía suficiente para buscar satisfacción sexual de esa manera. Los prostíbulos dentro de los campos de concentración jamás produjeron un incremento considerable en la productividad, pero sí abrieron la puerta a un mercado de cupones de acceso entre los prisioneros de alto rango. En cuanto a las mujeres de dichos burdeles, eran en su mayoría forzadas a la labor y provenían del campo de concentración femenino de Ravensbrück. Algunas veces las SS reclutaban mujeres prometiéndoles mejores tratos o la suspensión de su condena por tiempo indefinido, lo cual causaba ira y envidia entre las reclusas. Como veremos más adelante, este método de engaños no era exclusivo del Tercer Reich. La prostitución dentro de los campos de concentración fue un secreto oscuro, al menos hasta principios de los años 70, cuando se publicaron varias memorias donde se hablaba del tema con cierta profundidad. Sin embargo, el tema siguió siendo tabú en las investigaciones sobre el nazismo hasta la mitad de los años 90, cuando nuevas publicaciones de investigadoras femeninas rompieron el silencio. Se estima que al menos 34.000 mujeres prisioneras fueron violadas en estas instalaciones durante el Tercer Reich. Pero por supuesto, este no fue el único bando que realizó crímenes inhumanos de carácter sexual. Una vez culminada la contienda global, las tropas soviéticas emprendieron una brutal venganza sobre la población alemana, en particular sobre las mujeres de Berlín. Las violaciones y los asesinatos fueron en ascenso entre 1945 y 1947, año en que los soldados fueron estacionados de forma definitiva en áreas militares y dejaron de tener contacto con la población civil. Si bien se afirma que gran parte de los crímenes fueron cometidos con venganza en los ojos, muchos afirman que también se debía a un histórico sentimiento de inferioridad por parte de los rusos, considerando que el estándar de vida alemán era mucho más alto. Al ver el lujo germano en ruinas, el Ejército Rojo desató su peor faceta, cometiendo algunos de los crímenes sexuales más brutales de la época. Como aclaramos siempre al tratar estos delicados temas, las experiencias bélicas de las mujeres son variadas y todos los testimonios son igual de válidos. No todas las meretrices tuvieron la posibilidad de canalizar su oficio para aportar a la resistencia de la misma forma en que lo hicieron las muchachas de Virginia Hall. Miles de mujeres asiáticas recuerdan su juventud como un auténtico infierno en la tierra, un periodo en el que fueron obligadas a prostituirse para apaciguar la furia de los soldados propios y ajenos. Es momento de hablar de las trágicas mujeres de confort. El término es una traducción bastante literal de la palabra japonesa yanfu, la cual significa mujer que consuela. Pese a la definición tan benevolente, su participación era a punta de rifle y mediante el secuestro. La gran mayoría de los casos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas japonesas forzaron a cientos de miles de mujeres de países como Corea del Sur, Filipinas, Vietnam y China a ser meretrices en burdeles controlados militarmente. En esas instalaciones fueron violadas en repetidas ocasiones, se las alimentaba con basura, apenas lo necesario para mantenerlas con vida, al menos por un periodo de tiempo. Originalmente estos burdeles fueron instalados con la intención de reducir las violaciones por parte de soldados japoneses, así como la dispersión de enfermedades de transmisión sexual. Contrario a lo que esperaban las autoridades, los prostíbulos militares acrecentaron estos fenómenos, demostrando que la brutalidad de las tropas niponas no estaba causada por la abstinencia, sino por décadas de adoctrinamiento imperial que se encargó de definir al resto de Asia como humanos de segunda categoría. Por lo general, las mujeres eran de origen humilde y eran raptadas de sus hogares a la fuerza. Otras accedieron bajo engaños de recibir un trabajo seguro o educación avanzada en las grandes ciudades. Este tipo de anuncios eran distribuidos en todos los territorios invadidos, prometiendo una vida mejor para las muchachas que accedieran a colaborar con el imperio nipón. Lo más repugnante es que en su mayoría se trataba de niñas jóvenes que fueron traficadas a lo largo y ancho del sudeste asiático. Estos crímenes de guerra fueron escasamente reportados, ya que las sobrevivientes no solo estaban avergonzadas de relatar el infierno que habían experimentado, sino que sus familiares y amigos las trataban como traidoras y mujerzuelas.
Parece increíble que dos sociedades aparentemente tan diferentes como la francesa y la asiática hayan tenido una reacción igual de brutal para con las mujeres que fueron apresadas y violentadas por el enemigo. Japón jamás asumió la responsabilidad por estos crímenes y durante décadas se ha negado a expresar disculpas claras y concisas para las pocas mujeres de confort que sobrevivieron al siglo XX. Lo que sabemos hoy en día se debe tanto a testimonios como a los documentos que fueron revelados con el paso de los años, principalmente por parte de los gobiernos de naciones invadidas por el Imperio Nipón. Documentos proporcionados por China fueron de especial importancia para revelar los horrores que se vivían en los burdeles militares japoneses en Manchuria y otras regiones invadidas. En estas imágenes puede verse el momento exacto en que tropas chinas liberan a Park Yong-sim, una de las tantas prisioneras del yugo japonés. Su mirada perdida da lugar a una expresión casi desesperada, casi sin poder comprender lo que ocurre. Esta es Park Yong-sim años después, con las canas y arrugas propias del paso del tiempo, pero guardando los horrores vividos en aquella época. Junto a otras mujeres de Corea del Sur, han luchado para que su historia sea escuchada. En total se estima que durante la Segunda Guerra Mundial, más de 200.000 mujeres fueron obligadas a trabajar en burdeles militares japoneses, una forma de esclavitud horripilante por la cual el gobierno de Japón aún no ha expresado ni arrepentimiento ni ha pedido disculpas. Ella es Kim Bok-dong, una de las 238 mujeres de confort surcoreanas que dieron un paso al frente y compartieron sus historias de abuso. Muchas de ellas rechazan el término prostitución, el cual definen como inadecuado porque aseguran que les mintieron y las obligaron a abandonar sus hogares para convertirse en esclavas sexuales bajo condiciones inhumanas. 2차 대전이 일어나자 학교 다니는 학생들까지도 학도병이라 해가지고 전부 다 끌고 가거든. 남자들만 끌고 갔으면 그만이지만 여자들 강제 모집이라고 소문이 나더라고. 그래서 내가 가기도 싫어하는 대로 강제로 저쪽에서 모집을 하는. Kim tenía tan solo 14 años cuando un agente de la policía japonesa y un soldado llegaron a su vivienda rural donde le pidieron que los acompañara para trabajar en una fábrica textil por unos días. En vez de unas pocas jornadas, Kim estuvo fuera de su casa durante 7 años, siendo retenida en burdeles militares en el sur de China, Indonesia y Singapur. Respecto a la falta de disculpas de parte de Japón, en 2015 Kim declaró: "Nunca pensé que llevaría tanto tiempo. Si lo hubiera sabido, jamás habría dado un paso adelante. Hasta que esto se resuelva, no estaremos realmente liberadas". Estas duras palabras resuenan hasta el presente como un recordatorio de que la violencia de las guerras no solo se vive en las trincheras o a bordo de aviones de combate. Los civiles también tienen que atravesar un infierno, pues sus vidas pasan a valer poco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la prostitución y la esclavitud sexual vivieron una época turbulenta, dejando algunas de las historias más desgarradoras del siglo XX. Así llegamos a la conclusión de esta entrega. Si quieres que sigamos analizando este tipo de hechos históricos, nos resultaría muy útil que te suscribas y actives las notificaciones de este canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.